El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. El tema sobre la mesa, bienvenidos de Mega Noticias. Como siempre también saludo a Felipe González, que nos estará acompañando en el análisis del inicio de las campañas. 90 días, Felipe. 90 días que vamos a escuchar de todo. Ya empezamos a ver la guerra sucia, las redes sociales, está polarizado el tema y bueno, cientos de spots que ya vemos en la tele, en la radio, lo escuchamos y bueno, esto es lo que más o menos nos espera. Así es que, ¿cómo viste el inicio de esta temporada de campañas, Felipe? Raúl Frías, me da mucho gusto saludarte, pues lo que hemos visto hasta ahora es justamente los movimientos, la movilización digital que se está suscitando ya en prácticamente todos los equipos de campaña, pero lo que hemos visto desde luego tiene que ver ya con la actividad en el caso de Xóchitl Gálvez, que decidió comenzar la campaña electoral en el primer minuto, en el primer momento en el que pudo hacer campaña electoral, hacerlo en Fresnillo, en el estado de Zacatecas, en la ciudad con más alta percepción de inseguridad en la República Mexicana. Desde hace muchos meses Fresnillo encabeza lamentablemente esta lista y de alguna manera mi primer percepción en este sentido es que Xóchitl Gálvez tiene en su agenda como uno de los temas primordiales y fundamentales, ya lo habíamos platicado en algún momento, el tema de la seguridad. El acento que seguramente tendrá la campaña de Xóchitl Gálvez está en el tema de seguridad. Y por el lado de Claudia Sheinbaum, pues apostando al tema de la continuidad, es quizá la bandera que estará enarbolando en el transcurso de las próximas semanas, de aquí ya hasta el próximo 29 de mayo, Raúl. Sí, fíjate que coincido contigo en este sentido. En las primeras horas, luego de que inician ya formalmente las campañas, yo creo que podemos empezar a ver, digo, hasta el momento, ¿no? Hasta el momento yo veo básicamente dos alternativas, ¿sí? Aunque hay tres candidatos, veo hoy dos alternativas. Veremos qué sucede en los próximos días, si el tercer candidato de alguna forma se mete. Hay cosas interesantes de lo que empezamos a ver en estas primeras horas, especialmente con la actividad de Xóchitl Gálvez que empezó en Fresnillo, como ya lo mencionabas. Bueno, primero, me parece que ya lo decías claramente, se denota que la campaña de Xóchitl va a estar basada en el tema de la seguridad, que para mi gusto es uno de los temas principales de preocupación de los mexicanos. Y dejó, ya esboza, esto de que se acabaron los abrazos. Sí, me parece que es, digamos, como campaña, me parece que es adecuado el discurso. Sí, se acaban los privilegios para los criminales, donde la ley es la ley, o sea, de alguna forma está confrontando los dichos que se han dado desde la tril presidencial. Entonces me parece interesante lo que está planteando Xóchitl en este sentido, un México sin miedo. Entonces yo creo que con este primer discurso, el lugar que escogió, me parece que denota claramente que este va a ser, digamos, la línea que va a tener la campaña de Xóchitl Gálvez. Pero yo me preguntaba, dentro de las cosas que anunciaba, una cárcel de alta seguridad. A ver, ya sabemos que las cárceles de alta seguridad, tanto la que está en el Estado de México como la que está aquí en Jalisco, pues de ahí se han fugado de las de alta seguridad. Entonces, bueno, ella ofrece, digamos, una cárcel de alta seguridad para que los criminales la piensen. No estoy seguro que sea exactamente un delincuente le vaya a tener miedo a la cárcel cuando tenemos todo un proceso de impartición de justicia muy deficiente y que favorece la impunidad, pero me parece que como discurso, como campaña, me parece que, bueno, está entrando a un tema interesante Xóchitl Gálvez. Sí, creo que si Xóchitl Gálvez hubiera sido más clara y nos hubiera dibujado un escenario al estilo de Bukele, pues probablemente los delincuentes empezarían a pensarse más este tema, pero este país tiene un 99% de impunidad, Raúl. Vaya, para decirlo en otros términos, cada que alguien comete un delito tiene 99% de posibilidades de quedar libre, impune de la comisión de un delito. Por eso cuando
habla de una cárcel de alta seguridad. Bueno, pues a lo mejor está tratando de amagar a los criminales, quizá no de la manera tan clara como podría ser o directa como podría ser un tema como el que refiero de Bukele, pero también ha señalado el hecho de que el ejército mexicano, la marina, si bien seguirán en asuntos que tienen que ver con la seguridad porque se necesitan, ella no habla de regresar el ejército, la marina, los cuarteles, pero sí de quitarlos de algunas otras acciones de carácter gubernamental que muchos creemos que no son de la competencia de las fuerzas castrenses en México. También habla sobre el fortalecimiento de la Guardia Nacional, pero volver a una Guardia Nacional que realmente sea un cuerpo de seguridad civil, que tenga de nueva cuenta un componente civil. Quizá por ahí están estas ofertas que está haciendo Xóchitl Gálvez. No sabemos en qué sentido vendrá la oferta de Claudia Sheinbaum en este sentido. Bueno, sí, y déjame pasar también, coincido con esto, es el tema, me parece que Xóchitl está marcando claramente esto. Sí a los militares, pero haciendo y cuidando al país, la seguridad interior del riesgo que representan los criminales, el narcotráfico que se ha posesionado en muchas partes de la República Mexicana, me parece que es interesante. Luego, vamos al tema de Claudia, si te parece. Claudia, hoy a las 4 de la tarde, en un ratito más, va a estar en el Zócalo como, digamos, el evento principal del inicio de campaña. Sin embargo, sí me parece que, bueno, Claudia, lo habíamos comentado en varias ocasiones, Felipe, en este espacio del tema sobre la mesa, sí, el problema que tenía es que está bajo la sombra del presidente. Y necesitábamos empezar a ver a esa Claudia que debe tener luz propia. Y me parece que ha empezado ya a mostrar algo. El simplemente ir a entrevistas a medios de comunicación conservadores o de los que odia el presidente López Obrador, me parece que ya hay, digamos, una diferencia. Incluso el presidente había recomendado que no fueran a los medios convencionales o tradicionales. Bueno, Claudia ya ha acudido por lo menos a 2 de ellos y, bueno, ha dado entrevistas. En esas entrevistas me llamó la atención, Claudia dice, quiero que me vean como la presidenta de la educación. Se oye bien, Felipe, sí, se oye bien. Sin embargo, bueno, dice que quiere que la vean como la presidenta de la educación, de la ciencia, de las energías renovables y de la cultura. Algo que este sexenio, bueno, definitivamente no ha sido, ¿sí? Entonces, me parece que vamos a escuchar hoy a las 4 de la tarde algo de esto que ha dicho en las entrevistas que ya estoy haciendo referencia, donde habla de cómo ve ella, cómo se ve y hacia dónde va a ir. Y sin duda, el tema de seguridad lo tendrá que abordar y ella ha venido diciendo, y ayer yo hablaba con Javier Corral, parte del equipo de Claudia, y decía, es que va a ser el tema de la seguridad es prioritario porque ya lo hizo bien en la Ciudad de México. Es la única entidad que ha reducido los índices, por ejemplo, de homicidios y de algunos delitos. Sí, yo percibo que la decisión de comenzar en la Plaza de la Constitución, el Zócalo de la Ciudad de México, es una decisión que tiene su simbolismo, Raúl. Total. Tiene el simbolismo, por un lado, sí, de la cercanía con el propio presidente de la República, el simbolismo de haber gobernado la Ciudad de México, la capital de la República Mexicana, tiene ahí su simbolismo. Y esta parte a la que hace referencia, yo creo que es que Claudia Sheinbaum estará intentando explotar sus fortalezas, las fortalezas personales que tiene en términos de su formación como física, su formación como científica y por lo tanto con una cercanía al tema de la educación y de la cultura. Me parece que en esos flancos es donde va a apoyar o va a tratar de respaldar de manera muy importante su campaña política. En el tema de la seguridad, pues sí, hay que reconocerlo. En el caso de la Ciudad de México, efectivamente hay una reducción en lo que se refiere a la incidencia delictiva, pero con un elemento muy importante, Raúl, que quizá salga el análisis porque muchas veces no se ve. La Ciudad de México tiene una de las policías más grandes de todo el país. Claro. Tiene una tasa muy alta en lo que se refiere a número de policías por cada 100,000 habitantes. Así es. Entonces estamos frente
a una necesidad implícita, inherente al discurso de Claudia Sheinbaum, en el sentido de que se tiene que fortalecer a estos cuerpos civiles, a la policía preventiva, y no sé si en algún momento lo va a tener que decir, contrastando desde luego con lo que está ocurriendo en este momento, que no es otra cosa más que la militarización que nos viene desde hace ya prácticamente 18 años. Sí, y fíjate, y hablando del tercer candidato, desde mi punto de vista, hasta ahora yo veo dos escenarios, o sea, entre dos candidatos, pero bueno, hay que considerar a Jorge Álvarez Maínez, tendría que meterse con un discurso muy disruptivo que pueda convencer a esos jóvenes que hasta hoy los jóvenes han mostrado poco interés en participar. Si logra lo que en un principio se trató de ver ahí con el Fosfo y con el gobernador de Nuevo León y todo lo que hemos visto, que me parece que queda en la banalidad, pero bueno, posiblemente tiene 90 días para poder presentarse como un hombre joven. Hay que recordar que tanto Claudia como Xóchitl tienen 61 años de edad. Este hombre tiene 38 años de edad, tiene experiencia como legislador, no tiene ninguna otra experiencia administrativa, sí, pero podría ser un disruptivo si alcanza a entrar con ese discurso, que no sea el banal, ojalá, sí, y pueda convencer a los indecisos o a los jóvenes. De ahí yo no veo la forma en cómo Jorge Álvarez Maínez pueda ser, pero hay que estar atentos a su discurso desde mi particular punto de vista. Si nos atenemos, Raúl, a las cifras simples y llanas, las que el mismo día de hoy se están dando a conocer, Jorge Álvarez Maínez tendría que crecer 6 veces la tendencia que en este momento, la inclinación política que le favorece en este momento, porque de otra manera sería francamente complicado, y el porcentaje de indecisos que existe en este momento no alcanza para que crezca esas 6 veces en el ánimo o en la tendencia político-electoral. Él también va a comenzar seguramente con un tema relacionado con la seguridad, porque ha decidido comenzar en Lagos de Moreno, en Jalisco, en una porción del occidente del país que desafortunadamente también ha tenido muchos problemas en materia de seguridad y especialmente de desapariciones, Raúl. Claro, pero fíjate que tiene en contra que el gobernador de Jalisco, que era uno de los principales activos de Movimiento Ciudadano, no está con este MC. No, aunque va a ir Pablo Lemus, que es el candidato a gobierno del estado, va a estar en Lagos de Moreno acompañando a Jorge Álvarez Maínez. Me parece que esa división interna dentro del Movimiento Ciudadano le quita de alguna forma, digamos, rigidez a esta candidatura, pero ya veremos. Ahora, como están las cosas, son 90 días donde pueden las cosas cambiar. Se ve complicado, pero tendrían que pasar por lo menos un par de cosas importantes. Que Xóchitl Gálvez pueda tener un discurso que convenza, creíble, para poder de alguna forma, bueno, entrar a la competencia de acuerdo a la fotografía que hoy vemos en las encuestas. Y otra cosa que debería de ocurrir, sin duda, es precisamente la parte del ánimo social, ¿sí? Y si se sigue descomponiendo el ámbito de la entrega del presidente López Obrador a través de actos de corrupción de su familia y todo lo que de alguna forma vemos que está pesando en este cierre de sexenio, eso puede de alguna forma cambiar el escenario. Si no, lo veo complicado, aunque no definitivo, Felipe. Yo solamente diría para cerrar, Raúl, que yo creo que esto va a seguir siendo una competencia entre dos. Eso que tú decías al inicio, la polarización en las redes seguramente será la polarización, que se verá una competencia entre dos polos, lo que veremos en el transcurso de los próximos 90 días. Y ya estaremos comentando luego, bueno, qué es lo que se puede esperar y sobre todo los contrastes tan necesarios para que las personas, los ciudadanos, estemos mejor informados para tomar mejores decisiones, Felipe. Así es, Raúl. Muchas gracias. Un saludo. Buenas tardes. Ahí tiene usted el tema sobre la mesa de hoy, el inicio de las campañas. Lo esperamos la próxima semana aquí, en el tema sobre la mesa. Más sobre la mesa, con Raúl Frías Lucio.